para que todo se haga correctamente y en el tiempo óptimo, tiene que intervenir mucha gente. Y eso supone una cadena asistencial de que viene desde el reconocimiento de los síntomas en la casa o en la calle donde al sujeto se le producen los síntomas, el reconocimiento de esos síntomas como una amenaza de ictus, una fase prehospitalaria donde hay que llevar al paciente al hospital y tienen que estar involucrados los servicios de emergencia extrahospitalaria, el SUMA 112 o en el resto de las autonomías, pues el equivalente. Hay que darle una prioridad al hospital para que el hospital lo reciba rápidamente y se hagan las cosas sin demora. No nos sirve de nada que la ambulancia nos traiga al enfermo muy rápido si luego le dejamos esperar hasta que le toque en la sala de urgencia, porque eso invalidaría cualquier tipo de posibilidad de acción terapéutica. Por lo tanto, se genera lo que llamamos el código ictus, que no es otra cosa que un conjunto de actuaciones coordinadas entre estos eslabones de la cadena asistencial, que lo que pretenden es que cada uno de estos eslabones haga lo que tiene que hacer, todo lo rápido y todo lo bien en el mejor tiempo posible para poder poner al enfermo en condiciones de ser tratado de forma efectiva. En Madrid empezamos con el código ictus con una pequeña fase piloto, solo con el SAMUR, que para los que no son de Madrid es un servicio de emergencia extrahospitalaria que solo actúa en la vía clínica, en la vía pública, perdón, y en el ámbito del municipio de Madrid. Y esto nos sirvió para ver que se acortaban los tiempos y que se podía tratar a muchos más pacientes, de tal manera que en 2005 iniciamos con la Consejería de Sanidad un trabajo, nos reunimos las diferentes unidades de ictus con técnicos de la Consejería de Sanidad y con el SUMA para poner en marcha el primer código ictus de ambiente de la Comunidad de Madrid, de tal manera que esto dio lugar al Plan de Atención al Ictus de la Comunidad de Madrid, que genera muchos aspectos, pero que en principio establece el primer código ictus, donde se establecía que los pacientes con menos de 6 horas de evolución pues eran trasladados directamente a un centro útil, no al centro que les tocara por su domicilio, sino al centro más próximo con unidad de ictus. Este plan, que empezó a funcionar, como digo, en 2008, se ha ido actualizando hasta el año pasado, que fue la última actualización, y entre otras cosas se han modificado los criterios de inclusión, puesto que ahora se consideran pacientes de menos de 24 horas de evolución o con hora desconocida, pero probablemente inferior a 24 años. Este primer criterio de activación lo que hace es ponernos al día en cuanto a los avances técnicos que han extendido el tiempo de ventana para poder aplicar en algunos casos tratamiento fibrinolítico o tratamiento con técnicas endovasculares. Pues este plan solo excluye a los pacientes con más de 24 horas de evolución, con grandes dependencias, porque probablemente nuestra actividad terapéutica aquí puede ser poco eficaz, o que enfermos que tengan una esperanza de vida menor de 6 meses. Este plan, este código ictus, sirvió de entrada para producir un descenso espectacular en el tiempo en que el paciente que tenía un ictus era atendido por el neurólogo, que vemos aquí en esta línea de color morado. Y también se reduce el tiempo en que se produce la realización del TAC craneal, que es imprescindible para cualquier enfermo con un ictus agudo para poder diferenciar si estamos ante una hemorragia o un infarto cerebral, y que es el paso previo a cualquier tipo de planteamiento de tratamiento. También bajamos el tiempo de la puerta hasta la instauración de tratamiento, aunque no demasiado. Lo bajamos en los primeros años, hasta 2015, en torno a 45 minutos, que estaba dentro de las recomendaciones, pero que nosotros tenemos siempre la intención de mejorar.
Por eso, concretamente, nos pusimos a trabajar también aquí, dentro del propio hospital, que es donde hay que afinar para desde que el paciente nos pone el suma, el paciente en la puerta, hasta que le podemos poner tratamiento, hay que realizar una serie de operaciones que hay que acortar los tiempos. Teníamos, como digo, unos tiempos de en torno a 45 minutos y hicimos un cambio en el sistema operativo dentro del propio hospital, de tal manera que desde el año pasado, desde el verano de 2019, el neurólogo que es avisado por el SUMA antes de llegar al hospital baja con la enfermera de la unidad de ictus al servicio de urgencias, lo recibe en la puerta y el tratamiento se realiza o se inicia nada más a realizarse o visualizar la primera imagen de TAC simple. De tal manera que una vez decidido que el paciente tiene que hacerse fibrosis intravenosa, se inicia ya la perfusión y el resto de las operaciones se realizan de ser necesarias ya con el paciente siendo tratado. Esto ha hecho que de 45 minutos hayamos pasado a 20 minutos de puerta aguja. Pero claro, algunos enfermos necesitan tratamiento endovascular. El Código Ictus inicialmente diseñó en 2012 un sistema basado en 2 nodos, guardias alternantes con un hospital que cubría las áreas noreste y suroeste de Madrid, divididas con esa proporción de poblaciones, de tal manera que cada uno de los nodos cubría aproximadamente 3 millones de personas en cada guardia, de tal manera que cada día había 2 hospitales de guardia en Madrid con capacidad de hacer trombectomía mecánica. Pero claro, en la cuenta que hemos dicho serían 12.000 enfermos al año, serían 6.000 para cada uno de los nodos. Dividida entre 3 es una barbaridad de pacientes y empezamos a detectar que se producía una cierta sobrecarga. Con lo cual, a partir del año pasado, se inició un nuevo sistema de guardias que hemos denominado triangulación variable, de tal manera que en cada día hay 3 hospitales de guardia con capacidad de intervencionismo en Madrid y que pueden alterar y que van cambiando de semana en semana, de tal manera que hay 3 hospitales, de tal manera que tenemos mayor capacidad de ofertar tratamientos. Pero ¿qué ocurre? Si el paciente que tiene un ictus, el SUMA 112, lo envía al hospital con unidad de ictus, si este paciente después necesita tratamiento endovascular y esa unidad de ictus no está de guardia y no tiene disponibilidad de hacer terapéutica endovascular, se produce un traslado secundario que enlentece muchísimo las posibilidades de hacer un tratamiento óptimo. De tal manera que en la Comunidad de Madrid, las unidades de ictus hemos desarrollado existen una serie de escalas y hemos desarrollado una escala prehospitalaria, que es la que conocemos como Madrid Direct, que ha sido publicada recientemente, en febrero, justo antes de la pandemia, en la revista Neurology, para que el SUMA 112 pueda, a pie de cama, de una forma tan sencilla como valorando esos ítems del sistema motor, el brazo puede o no vencer la gravedad, la pierna puede o no vencer la gravedad, existe desviación de la mirada, sí o no, el paciente sabe que le pasa algo o no sabe lo que le pasa, el paciente tiene afasia o no tiene afasia, y restando una serie de puntos según la tensión arterial para eliminar los pacientes con hematomas cerebrales. Bien, esta escala tan sencilla que aplica el SUMA lo hemos validado en Madrid y tiene una sensibilidad para detectar el paciente que va a necesitar tratamiento endovascular con o sin fibrinólisis previa de un 79%. El valor predictivo positivo de los pacientes globales es del 53%, pero si lo circunscribimos a los pacientes con ictus isquémico es de un 75%, con una especificidad del 82%. Es decir, conseguimos filiar bastante bien al enfermo que va a necesitar ir al centro de forma directa, cuando puntúa más de 2 en esta escala,
y no sobrecargamos de forma innecesaria con pacientes que luego no van a ser subsidiarios de tratamiento. Todas estas innovaciones se van produciendo conforme vamos analizando en un estado continuo de prueba y error. Vamos viendo dónde están los puntos frágiles de la cadena y vamos reforzando esos eslabones. Para terminar, me gustaría resumir como que la unidad de ictus es el recurso asistencial necesario e imprescindible para un tratamiento óptimo y moderno del paciente con ictus agudo, y que el código ictus es la estructura o la superestructura que hace que todas estas operaciones se realicen en el tiempo óptimo para facilitar un tratamiento exitoso del paciente con ictus.